Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Esta noche con un gran amigo, nuestro ministro de Agricultura y Ganadería. Si no hay agricultura, no hay comida, dice por ahí un eslogan, y yo creo que es muy certero en el sentido de que de la agricultura pues provienen nuestros alimentos. Además, hay mucha gente en nuestro pueblo se ha dedicado durante toda su historia a la agricultura, y de ahí es donde viene la comida que llega hasta nuestros hogares. Ministro, bienvenido. Gracias por estar aquí en los estudios de Gente Ve. Buenas noches, Luis. Un saludo al pueblo salvadoreño y aquí dispuesto a que conversemos esta noche sobre ese tema, agricultura. Tremendo reto asumir el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ministro. Sí, definitivamente el hecho de asumir un ministerio de por sí ya es un reto y es mucho más para un ministerio que tiene su ámbito de acción son los 14 departamentos, es decir, un ministerio con presencia en el quehacer en toda la República. Y luego, por la tremenda responsabilidad en las 17 competencias que tiene el ministerio, hay que garantizar seguridad alimentaria, hay que hacer investigación científica, hay que estar atento al comportamiento de precios, hay que trabajar en la formación de profesionales técnicos en el ramo del agropecuario, hay que trabajar en las competencias, dice la ley, en los 3 grandes rubros que fueron siempre renglones importantes para la generación de divisas, que ahora se reduce prácticamente a 2, que es el azúcar y el café. Así que para luego hablar del tema de la seguridad alimentaria, que es, digamos, en esencia la razón de ser de una secretaría de este tipo, hay que trabajar en el tema de la ganadería. La ganadería está significando un reto importante ahorita. El vaso de leche vino a explotar, digamos, las posibilidades de que este subsector del sector agropecuario tenga en este quinquenio unas enormes posibilidades de avanzar. Era un sector que estaba bastante deprimido, ¿no es cierto? Totalmente deprimido. Y esto le dio una dinámica nueva. Le dio totalmente, le abrió espacio. Hoy en el ministerio estamos trabajando en varias cosas que tendientes a mejorar el apoyo institucional para que los emprendedores en el ámbito de la ganadería pues tengan oportunidades esencialmente en aquellas cosas que son lo más caros, como son las tecnologías. El ministerio puede acompañar y ayudarles a obtener los mejores rendimientos, alcanzar niveles de productividad que hagan atractivo trabajar en el campo, porque ese es uno de los retos más importantes que hay. Y luego, pues, hablando siempre del sector, está la pesca y la acuicultura. Hay también avances importantes en este campo, hay nuevos emprendedurismos en el cultivo de camarón, cultivo de tilapia. De hecho, para estas primeras intervenciones de junio para acá, estamos creando condiciones para proveer alevines a los que se dedican a cultivar peces, para asegurar que el mercado disponga también de carne de pescado, que es muy importante en la dieta alimenticia del pueblo salvadoreño. Ahora, ministro, si hiciéramos un balance del primer gobierno del cambio, ¿cuáles son los principales legados que pudiéramos mencionar en este momento? Bueno, en un primer lugar, déjeme comentar, Luis, que a mi juicio el más importante es el plan de agricultura familiar, porque está vinculado a asegurar
yo diría que no solo la seguridad alimentaria, sino algunos pilotes ya de soberanía alimentaria. Eso, producto del desarrollo exitoso de esta política y de este, digamos, programa concreto de la agricultura familiar, es que el país ha logrado, después de varios años de crisis, tener, digamos, producción suficiente de maíz, de frijol, y ha iniciado una importante nivel de producción de arroz que también creo que va a mejorar en los próximos 5 años. Este, digamos, es uno de los espacios, pero hay otros temas importantes. Volvemos al tema de la ganadería. Es un legado de la política social que dinamizó o detonó, puso el detonador en la actividad ganadera del país. Ya en este momento estamos trabajando no solo en darle algunas facilidades a los ganaderos, sino buscando mecanismos como participa una mayor cantidad de ellos en este programa de suministro de leche fluida, fresca, producida aquí en el país. Además que los niños ya no reciben la leche en polvo como se pudo haber hecho en el pasado, ¿no? Sí, como se hacía en el pasado, y aunque la leche en polvo tiene algún valor nutritivo, nunca se compara con el vaso de leche natural, ¿verdad? Es una mejora sustantiva en el nivel nutricional que se está logrando con los niños. Luego, es importante también señalar que nada menos hoy esta tarde tuve una reunión con los compañeros técnicos de la cadena del café, y me decían ellos de que se logró en este quinquenio con toda certeza y seguridad, me decían, de repoblar 4 millones de plantas de café. Eso es poquito, sí, pero ya es un paso adelante y no el estado de abandono en el que se recibió el tema de la caficultura. Lo mismo, hay ya cobertura técnica en las 6 principales cordilleras productoras de café en el país. Todavía modesta la presencia, pero ya ese es un legado. Hoy estamos trabajando nosotros en mejorar las condiciones de ese equipo, en dotarle de más recurso humano y de dotarle de aquellos insumos necesarios para lograr un mejor apoyo a la caficultura. Y prueba de ello es que hemos podido realizar, ya terminando el periodo, y ya esto lo tenemos como un logro para empujar con él todo un proceso de alerta temprana en el país. El ministerio ha logrado desarrollar un sistema de alerta temprano para detectar roya y algunas plagas que no solo constituye en disponer de un software adecuado para procesar y correr, digamos, la información, sino la capacidad ya de los técnicos de situarse en cualquier lugar del país, recoger in situ las muestras y las pruebas o los elementos de información, y luego alimentar desde una tablet o desde un teléfono inteligente, poder correr y poder decir aquí donde nos encontramos. La situación de incidencia de la roya es de tal nivel, y el productor, las autoridades del ministerio, disponer de información precisa sobre ese tema. Asimismo, se ha caminado, se han creado ciertas bases que vamos a terminar de consolidar, como es el tema de un sistema nacional de monitoreo.
de cara al cambio climático, de cara a estas variaciones y fundamentalmente a este fenómeno que conocemos como el fenómeno del... Que me imagino que esto tiene mucho que ver con la información que provee también el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que entiendo que ha comenzado también un esfuerzo de proveer información a diferentes entidades y que esto permite que esa información realmente sea útil y poder tener las alertas tempranas, ¿no es cierto? Correcto, y en esto vamos a trabajar de la mano. Este es el Ministerio de Agricultura por la naturaleza de su trabajo, que es trabajar con la tierra y con su biodiversidad, con su entorno. Tiene que tener una extraordinaria cooperación y coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente. De hecho, déjeme decirle que pronto nosotros esperamos que ya en el mes de enero de 2015, podamos estarle brindando información cotidianamente a los productores, a la sociedad, sobre justamente el desempeño del clima. El Ministerio del Medio Ambiente tiene 9 estaciones de monitoreo y el MAC está instalando 8. Es decir, que el país va a disponer de una capacidad instalada para el monitoreo, no solo en términos de tecnología, sino que también en el recurso humano que hace posible que funcionen los sistemas y que además se puedan hacer las lecturas correctas para brindar la información a la población. Esos son ya de esto, lo que es ya nosotros vamos a hacer la continuación y la culminación para que el proceso empiece a generar producción. Producir información, producir datos confiables, seguros, que permitan el pronóstico correcto del comportamiento climático y por tanto de las actividades de la agricultura propiamente dicho. Esto se inicia precisamente con el gobierno anterior. Es decir, hay desarrollo, sin mencionarle que se ha logrado también en este periodo anterior liberar algunas variedades importantes de semillas en materia de maíz, en materia de frijol, arroz y sorgo. Esos son esfuerzos que vamos a trabajar. La continuidad que le vamos a dar nosotros a este proceso es que estas tecnologías, esta genética que se ha desarrollado, se pueda transferir, porque el sentido de todo esto es que se le haga la transferencia a los productores, que puedan utilizar este tipo de variedades. Bueno, ya en el gobierno anterior logramos con éxito que se cultivara en zonas costeras. Era un mito eso, que no se podía producir frijol en las zonas costeras. Ahora hay una variedad de frijol que produce y produce bien en las costas. Y que justamente para eso son estos experimentos, para toda esta investigación que se hace. Yo recuerdo muy bien que esto se ha hecho en el tema del azúcar. Tuve la oportunidad de trabajar de cerca con uno de los ingenios y ver cómo ellos están en permanente investigación, viendo variedades promisorias, probando aquí y allá, y dan estos resultados que permiten romper con esos mitos, romper con esos esquemas que se habían preestablecido y que lo que hacían era poner más barreras a la producción agrícola, ¿no? Sí. Por otra parte, que déjeme decirle que se creó el Parque Tecnológico y el CENTA forma parte del Parque Tecnológico. Es desde el CENTA donde se han podido trabajar una serie de cosas, mejoras, por ejemplo, de bebidas que pronto van a salir para la alimentación escolar. Algunas de estas cosas ya están en proceso de patente y el CENTA contribuye, el MAC a través del CENTA está participando. Yo creo que este es uno de los temas que van a ser cruciales para los próximos años. Los desempeños del Parque Tecnológico, a mi juicio, nos van a permitir
que los avances científicos que se hacen los convirtamos en innovación para hacer transferencias tecnológicas. Eso es lo que realmente le da valor agregado y eleva la productividad y, en buenas palabras, contribuye de manera esencial a la transformación productiva, que es uno de los esfuerzos que deseamos desarrollar en este quinquenio con toda intensidad. El tema de los parques tecnológicos es bastante reciente, entiendo que tiene como un año y medio, ¿verdad? Sí, todavía está... un par de años, digo, digamos. los resultados sí. que puede dar todavía están en sí, su primera etapa, ¿no? Todavía esto está, ¿cómo se llama? Joven, Exacto. joven, pero ya hay resultados, es decir, ya hay productos que podemos incorporar a la cadena de alimentación de los jóvenes estudiantes. Cuando nosotros hemos conocido las experiencias en Sudamérica sobre este tema, una de las diferencias esenciales de la producción agropecuaria en Sudamérica con nosotros en la región centroamericana y en concreto en el país, es que los parques tecnológicos en Sudamérica están muy, pero muy desarrollados. Por ejemplo, el Laboratorio Tecnológico de Uruguay, el LATU, ese está acreditado, por ejemplo, su capacidad para manejar la metrología científica está acreditada en Francia, que es, digamos, la meca de la metrología, ¿verdad? Una de las cuestiones integrantes y consustanciales del sistema de calidad. Entonces, nosotros tenemos 9 instrumentos comerciales en el país. Muchos de estos instrumentos comerciales son con mercados muy exigentes. Entonces, el desarrollo tecnológico es fundamental para poder garantizar no solo niveles de productividad adecuados, sino los niveles sanitarios, los niveles de inocuidad que demandan esos mercados para pagar bien nuestros productos. Por ejemplo, ayer se hicieron unas subastas de la tasa de la excelencia del café y se logró un precio de 30 dólares la libra de café. Ese café, para llegar a ese nivel de que le paguen 30 dólares por una libra, tiene que pasar por unos filtros. Tiene que pasar por una serie de requerimientos, ¿verdad?, donde la tecnología juega su papel. Entonces, todo esto es resultado de un esfuerzo que se viene haciendo si tenemos en cuenta que el neoliberalismo como modelo de la época actual del capitalismo en el país casi enterró el agro, lo despreció totalmente. Mínima expresión. Sí, sí. Bueno, el CENTA mismo, yo tengo esta es una apreciación que tengo, que el CENTA se escapó de ser privatizado, como se privatizó el ISIC y otras actividades importantes. Se privatizó la planificación y otras esferas del quehacer propias del Estado para fortalecer su economía. Así que este es el ámbito, digamos, de todos los desafíos que tenemos ahí planteados. Ahora nos encontramos trabajando en un proceso ya de construir metodológicamente las herramientas que nos permitan tener digamos, en el tiempo oportuno el plan quinquenal del Ministerio, que bajo los lineamientos de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia se debe de integrar como un conjunto de todo el plan quinquenal del gobierno para el quinquenio que estamos iniciando. Ahora, para esto va a ser necesario, pregunto, hacer algún tipo de reingeniería en el ministerio. Digo, hay algunos ministerios donde entiendo que sí se va a hacer algunos cambios muy importantes. ¿Qué tanto va a haber necesidad de hacer cambios en el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Nosotros en el ministerio estamos pensando en hacer mejora a la calidad del desempeño. Claro. No tanto una reingeniería. Eso no quiere decir que no vamos a hacer el análisis de algunos procesos, ¿verdad?, con el afán
de ser más productiva la fuerza laboral y fundamentalmente lograr un nivel de coordinación y de cooperación entre las unidades funcionales. Eso está considerado en el proceso de plan estratégico, ¿verdad? Nos está ayudando en esta etapa la FAO con especialistas, precisamente para la mejora de la institucionalidad y la mejora continua en los procesos que debe desarrollar, porque esto es fundamental. Todo plan, en última instancia, se pasa por dos pilares que son fundamentales. Uno es con qué recursos vamos a financiar el plan. Claro. Y dos, con qué recurso humano vamos a hacer la tarea. Y si el recurso humano no está alineado adecuadamente, no solo en términos de la visión y de la misión institucionales, sino en el sentido más profundo de encarar las metas, los objetivos y metas del plan estratégico, entonces los logros no son lo suficientes. Sí, está considerado, esta es una etapa que la valoramos muy importante, ¿verdad? Porque hay la tendencia en las instituciones del Estado a funcionar como pequeños islotes. Entonces, uno de los esfuerzos, y máximo una institución que tiene servicios, que da servicios, que cobra por esos servicios, que tiene normas y regula. Es el ente rector del tema, exactamente. Y además hace investigación, además hace transferencia tecnológica, hace asistencia técnica. Es decir, complejo realmente. Complejo. Entonces, por tanto, también concurre una serie de diversa o multidisciplinaria de profesionales. Entonces, es muy importante el alineamiento institucional. Y me imagino que también esa conexión con otros ministerios, que, bueno, en el caso, yo he escuchado al ministro de Obras Públicas decir que cada unidad productiva merece tener un buen camino. Es decir, cada lugar donde se produce, por ejemplo, Zapotitán y todos estos grandes centros de producción deben tener buenas vías. Es correcto. Bueno, y luego la coordinación con economía, con Exacto. El Banco Central, ¿verdad? Que es el economista por antonomasia del sistema económico, debe de haber también, es decir, que la integración, la cohesión y la cooperación no solo debe darse hacia adentro, sino que también el ministerio hacia las otras instancias del funcionamiento del Estado salvadoreño. Definitivamente. Vamos a seguir hablando de los desafíos y los grandes retos que tenemos como país en el tema de agricultura y ganadería. Solo déjenme contarles que tengo información que nuestro representante de El Salvador en el Mundial de Barismo, que es ese tema del café, ha clasificado ya a semifinales. Tiene varios años de estar en la palestra este muchacho William Hernández. Es el único latinoamericano, óigase bien, que ha clasificado a semifinales en el barismo. Así es que en este momento se está dando el Mundial de Barismo. Sí, hay un Mundial de Barismo, que no lo crea, de estas pruebas de café, de expertos en café. Y un salvadoreño que ya ha sido campeón mundial, en este momento está ya clasificado a semifinales. Bueno, hay que sentirnos orgullosos de eso. Una pausa y ya regresamos. Hay importantes mensajes. Mucho se ha dicho sobre todos los ámbitos de este segundo gobierno del cambio, en el sentido de que va a ser un periodo para profundizar los cambios que ya se venían generando en el primer gobierno del presidente Mauricio Funes. Ahora, ¿cuál va a ser esa perspectiva para poder profundizar los importantes cambios que se han dado en el área de agricultura y ganadería, ministro? Bueno, en primer lugar, estamos haciendo ya una evaluación del programa de agricultura familiar, del PAF, como se le conoce en el lenguaje del MAG, para retroalimentar y profundizar. Hay un tema que en el periodo pasado no se llevó a fondo, que es el tema del encadenamiento productivo.
¿verdad? Es decir, que hay que trabajar en esta parte, en las 10 cadenas, no solo en la de granos básicos, no solo en la de hortalizas, sino que todo el conjunto, para que nos permita lograr un mejor vínculo del productor con el mercado. Esto es fundamental, porque no habrá cosa más frustrante que la gente tenga sus cosas y no sepa dónde produzca de muy buena calidad, de muy buen tamaño, y no lo venda y no encuentre el mercado adecuado manera, ¿no? de la mejor manera. Entonces este es un tema que requiere de nuestra atención. Afortunadamente pues tenemos cómo hacer este trabajo. Por otra parte, la caficultura, que además está dentro de las 10 cadenas, creemos nosotros que en virtud, en primer lugar, de los gravísimos problemas que ha estado pasando la caficultura, que su, digamos, expresión máxima es la caída de la producción en 1 millón de quintales de café oro. Eso constituye un tremendo palo a la economía del país, es decir, afecta nuestra balanza comercial y afecta el desempeño del PIB del sector agropecuario. Entonces, estamos trabajando para que la cosecha 2014-2015 inicie la recuperación. Ojalá pudiéramos, Luis, en algún momento, al cerrar este quinquenio, estar superando los 2 millones de quintales o estar alcanzando esa meta de 2 millones de quintales para que la caficultura acompañe adecuadamente el desarrollo del sector agropecuario. Sí, porque hay que entender que estos no son procesos sencillos que se logran de un año para otro, ¿no? No se logra. Bueno, para empezar, que las plagas que nos están molestando o las enfermedades, en este caso la roya, que es una enfermedad, se mueve a base de ciclos. Estos ciclos pueden ser de 1 año, pueden ser bianuales, y entonces hay que estar muy atento. En este momento, por ejemplo, el Ministerio está muy atento. El último informe que tengo del monitoreo de la roya es que para el mes de mayo el promedio nacional estaba alrededor del 6% de incidencia. Entonces, ¿por qué lo tenemos muy monitoreado? Bueno, porque hoy en junio comienza la intensidad de lluvia y con ello también vienen las humedades y vienen los calores. Entonces tenemos que estar, porque una vez él empieza a subir esta incidencia del 10%, para decir de alguna manera, hay que tomar medidas muy importantes para atacarlo. Entonces, este es un proceso en el que vamos a trabajar de manera muy sistemática y organizada, por una parte, y por otra parte con mucha comunicación con los empresarios, esencialmente aquellos, de manera especial con aquellos que se suscribió el pacto por el café. Allí, en ese pacto se definieron algunas cosas importantes, como por ejemplo, el que en el quinquenio deberíamos de aspirar a la siembra de unos 30 millones de árboles de café. Yo decía, en el periodo anterior se lograron, me informaban esta tarde los de la cadena del café, ellos tienen registrado y debidamente documentado que se plantaron 4 millones de árboles. Claro, ahora con estas circunstancias de la roya, nosotros tenemos que prestar una atención muy especial a la genética de la planta que vamos a sembrar. Ya no se puede sembrar cualquier planta, ni producida por cualquiera, ¿verdad? Primero, tiene que ser resistente. Debe de haber una certeza de que estamos usando variedades que pueden resistir y adaptarse a vivir con la influencia de este hongo. Ahora, perdón, una pregunta, perdón que le interrumpa, pero también haber llegado a los niveles de
de afectación de la roya que tenemos en este momento no ha sido una cosa de un año para otro, de 3 años para acá. Esto entiendo que ha sido producto de todo un descuido de un sector, deterioro, ¿no? Exactamente. Ahora, digo esto porque mucho se criticó y se le señaló al gobierno anterior de que se había llegado a ese nivel, cuando eso entiendo fue algo sistemático, paulatino y de mediano plazo, ¿no? Le voy a comentar, Luis, algunos especialistas dicen que la roya apareció en El Salvador en 1976. Otros dicen que en 1978. Como sea, en unas plantaciones de allá por Santiago de María se descubrió el hongo. Bueno, Costa Rica, Colombia, Guatemala, recientemente leía un documento del Instituto Colombiano de Investiga el Café. Ellos le llamaron a su plan el Plan Cero Roya. Y este artículo habla de la experiencia de sus últimos 25 años trabajando en el tema, cómo ellos han tenido que desarrollar variedades resistentes y han descubierto que si no se trabaja genéticamente la planta, termina siendo igual vulnerable a la roya. Este es un aspecto que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros en El Salvador teníamos el Instituto de Investigaciones del Café más prestigioso de América Latina. Era referente en América Latina en la investigación. Entonces, lo desmantelaron. Se desmanteló. Desapareció el ISIC, así lo conocía. Y se quiso sustituir con una organización privada. ¿Que era Procafé? Sí. Esa es una institución no gubernamental, pero es una institución privada. Es privada, está formada únicamente por 4 asociaciones de cafetaleros muy poderosos que controlan el beneficiado y la exportación del café. Pero el punto es que es una forma de monopolizar el asunto también, ¿no? Bueno, además que fue una forma, tiene otro problema, de que en la empresa privada cuando se hace investigación de alto nivel se necesitan inversiones altas y las tecnologías son caras. Pues, pero aquí ni eso se produjo, se desmanteló y Procafé no logró dar los servicios que daba el ISIC. Y bueno, eso ya es el pasado. Entonces, pero ese error, esa decisión equivocada de privatizar la investigación del café nos ha costado de que nos venimos a dar cuenta que teníamos ya el rebrote de la roya como aquel que mira el repunte de la creciente del río, pero ya no se puede salir del río. Eso nos ha pasado con la investigación del café y ahora entonces ha aparecido una gran cantidad de gente que opina sobre el tema, pero más que todo pretendiendo ocultar las verdaderas razones. El origen central es que se perdió capacidad de investigar, capacidad de transferir la tecnología y los resultados de las investigaciones al productor. Se ahogó financieramente a los caficultores. Se dejó de hacer estadísticas científicas sobre el comportamiento de la caficultura. ¿Por qué? Porque todo eso es caro. Solo el Estado lo asume realmente con éxito, como es el caso de los países a los que me he referido. Bueno, sin embargo, el golpe ya lo recibimos y estamos en el proceso de asimilación y tomando las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir. Se pueda revertir y que queden las bases para que no suceda nuevamente. Y bueno, en eso hay mucho que hacer, hay que revisar toda la política financiera para ayudar a los caficultores. Cuando yo digo para ayudar a los caficultores, no estoy diciendo para regalarle dinero a nadie, sino dar oportunidades de financiamiento
en plazos y tasas de interés adecuados como corresponde a un sector que es muy importante. Porque aquí hemos hablado solo de lo económico. Socialmente el café tiene una importancia en la generación de trabajo rural y por supuesto la neutralización de causas que generan violencia e inseguridad. Y la migración hacia la urbe. Y la migración a las ciudades. Y ese es uno de los problemas que estamos experimentando ahorita en algunas zonas. Por otra parte, el café tiene un valor inconmensurable con el clima, porque él contribuye, ¿verdad? El manejo correcto de la finca con el bosque adecuado y el trato adecuado a la plantación es generador no solo de buen oxígeno, sino que propicia el que haya mantos acuíferos, reservas de agua, para poder nosotros disponer para las diferentes actividades propias. Y lo más importante en esta parte ambiental es que se estima que del 9% aproximadamente que constituye la disponibilidad de bosque en el territorio nacional, el 7% es el bosque del cafetal. Entonces, dadas esas realidades, nosotros tenemos que trabajar mucho en esto. Este es uno de los desafíos más fuertes, Luis, que hay que atender y requiere de recursos. Yo creo que la comunidad internacional está muy sensible a lo que nos ha sucedido y creo que va a darnos apoyo. Hemos decretado la emergencia fitosanitaria para tener facilidades y más expeditas para actuar, para hacer nuestras intervenciones. En un momento, además, que es importante comentarlo con el pueblo salvadoreño, es que el café está entrando en un ciclo de recuperación del precio, ¿verdad? Los precios del café van a continuar ascendiendo. Y por una parte, por otra, tenemos un comportamiento a nivel mundial del crecimiento del consumo del café. Esto es nuevo. Esto tiene que ver con el que los mercados asiáticos hayan iniciado a tomar de manera intensa el café y también países de la Europa central, de los países euroasiáticos. Entonces están demandando más. Se está demandando. Los datos que yo he leído sobre estadísticas mundiales es que ha habido un incremento impresionante del consumo de café. Entonces esto genera que este esfuerzo nacional que hay que hacer por el café está en una perspectiva, digamos, yo digo atractiva, en una perspectiva prometedora que podría significar que en el mediano plazo los caficultores puedan recuperar las inversiones hechas y poderle dar a la finca un mejor manejo. Listo, por eso es importante apuntarle a ese sector rubro como una apuesta de país. Sí. Ya vamos a regresar luego de una importante pausa. Hay mensajes para usted. Luego venimos con más de la conversación con el ministro de Agricultura y Ganadería. Seguimos conversando con el ministro de Agricultura y Ganadería esta noche hablando de este tema tan importante. Sin agricultura no hay comida, decía al principio, y por eso es que es importante conocer las apuestas que el segundo gobierno del cambio va a hacer en este tema. Ministro, ¿qué tan importante es el acuerpamiento, mejor dicho, el acompañamiento, el trabajar de cerca con la inmensa mayoría de productores para lograr los objetivos que se están planteando? Bueno, nosotros hemos dicho ya desde el primer día que es fundamental la relación del ministerio con los productores. Estamos con toda la disponibilidad de democratizar esa relación, de crear condiciones para que surjan nuevas asociaciones de productores agropecuarios, porque eso tiene ciertas
beneficio. Y no hay mejor que trabajar con el productor organizado, el que tiene sentido de organización. Y directamente con ellos. Y directamente con ellos. Porque entiendo que el tema de los terciarios, de la intermediación, no ha sido del todo... No, la intermediación prácticamente es un mal que ha afectado a los productores. Por ejemplo, vamos a poner un caso que esto ocupa nuestra atención y va a ser uno de los aspectos con el que tenemos que poner nuestras mejores ideas para resolver el estímulo a la producción. Resulta que los productores de maíz, voy a poner el caso del maíz, han estado gastando en costos de producir un quintal de maíz alrededor de $20. Pero cuando van al mercado, encuentran precios que van desde 9 a $12. ¿El quintal? El quintal. Entonces ellos... Puras pérdidas. Con su propio sudor, ellos subvencionan el consumo que nosotros tenemos ya en la cadena de comercialización. Entonces, ¿quiénes son los que ganan ahí? Son los intermediarios. Por eso, en el programa El Salvador Adelante, hay una parte relacionada a la creación de un sistema nacional de acopio y abastecimiento. Este es un tema que hay que trabajarlo, que nos permita asegurar que el campesino no tenga una brecha tan enorme entre sus costos y su ingreso. Lo ideal es que el campesino obtenga beneficio. Porque si no, ¿cuál es la gracia de dedicarse a producir, no? Y es que si no lo hacemos así, el campesino entonces todo el tiempo va a estar demandando los subsidios. Entonces nosotros tenemos que ayudarlo a que él pueda tener rentabilidad, que él pueda tener productividad. Esas dos palabras son clave. Si él tiene, por ejemplo, si él siembra una variedad de arroz que produce 200 quintales por manzana, definitivamente le va mejor que si tiene una variedad que solo produce 90 o 100. Allí tenemos un primer factor. Pero ¿qué sucede? Y esto tiene que ver con la investigación. Claro. Para lograr encontrar la variedad exactamente adecuada. Bueno, y que déjeme decirle, ya hay una variedad de arroz liberada que produce 214 quintales por la manzana. Entonces, ¿y qué tal si a este productor lo llevamos a un escenario de mercado donde no vende regalando su trabajo, sino que vende a justo precio? Entonces, este productor recoge dos factores que le fueron favorables, una productividad mejor y un precio mejor, y eso nos va a permitir que no tengamos que darle a la vuelta de unos años estarle subvencionando otras actividades. No, y luego que él haga su actividad, se dedique a su actividad con mucho esmero, con muchos ánimos. Porque entiendo que lo que ha estado sucediendo es que la gente, digo, con conocimiento a causa, porque mi familia vive de la agricultura, ha vivido de la agricultura durante mucho tiempo, en pequeña escala, que han dejado mejor, es decir, ya los muchachos, ya no se dedican a eso porque no es atractivo. No es rentable. No es rentable. Entonces, si nosotros queremos elevar la calidad de vida en el campo, tenemos que ir más allá de dar el paquete agrícola. Tenemos que ayudar en las transferencias tecnológicas. Tenemos que dar crédito de naturaleza agraria, ¿verdad? Los créditos agrarios en el mundo que se respeta andan entre el 2 y el 4%, que son tasas que el campesino puede asumir. No tiene que depender de un usurero para comprar sus insumos, tiene niveles de producción adecuados y encuentra un mercado apropiado. Son cosas que no necesitan ir a la luna para que se produzcan. Es cuestión de organización del trabajo, de organización de la producción y de voluntad política de acompañar esos procesos. Ahora, el impacto de esto es tremendo en la zona rural.
Por Es supuesto. decir, digamos, por ejemplo, entiendo que los muchachos no se dedican a la agricultura y lo que hacen es mejor migrar para Estados Unidos. Si no se van para Estados Unidos, se vienen a las ciudades. Y si no se vienen a las ciudades, se quedan y se integran a las pandillas, ahí en su propio, porque hoy hay pandilla en el campo. Entonces, esta es una situación que tenemos que trabajar, es decir, en la planeación que estamos haciendo de nuestro trabajo, se contemplan todos estos escenarios a construir, ¿verdad?, estos procesos que permitan que la agricultura sea atractiva para el sector rural. Vuelva a tener el valor que en este país durante mucho tiempo tuvo, ¿no? Bueno, hoy en la mañana que nos reunimos el Consejo Nacional de Crecimiento, uno de los empresarios me decía, fíjate, Oreste, tú recordarás que allá en los 70 y 80 todavía, me dice, casi todo lo que comíamos lo producíamos en el país. Y hablando de esto de los retos, porque Claro. la gente mira con esperanza de que uno puede imprimirle algún ritmo de trabajo y de coordinación y de cooperación con el sector productivo nacional, que en su mayoría es privado, Entonces, este es uno también de los retos, cómo le damos productividad, esencialmente en la esfera que tiene, que es la producción de alimentos. Nosotros estamos trabajando ahorita con el viceministro una posibilidad y queremos arrancar en estos meses con todo un proyecto novedoso para producir hortalizas y verduras, etcétera, en un plan piloto con un sector de la población que está cercana a los mercados, para ver cómo este proyecto, una vez retroalimentado, lo podemos hacer, irlo gradualmente llevándola al interior del país. Esto es importante porque uno sabe que una gran cantidad de verduras, hortalizas, nosotros las importamos. Y si la gente tiene capacidad de producirla con la asistencia técnica adecuada y la lleva al mercado, volvemos al círculo positivo, y lo lleva a un mercado donde le ayudamos que entre a esos mercados, la cosa va a tener otro desempeño. Ministro, y vamos a seguir hablando de eso en próximos encuentros que tengamos, porque ese es un tema del que podemos pasar hablando todo el día si queremos, ya que es de suma importancia para el desarrollo del país. Realmente agradecido de que haya estado en el programa, que se nos ha ido el tiempo así como agua entre las manos. Esperamos que esta sea una de muchas reuniones que tengamos. Lo veo muy cómodo en ese puesto de ministro de Agricultura. Bueno, la verdad es que me siento bien. Este es un sector que siempre atrajo mi interés desde que era estudiante universitario. Recuerdo que me fascinaba estudiar el teorema de la telaraña, que es un trabajo de los economistas norteamericanos que mide la tendencia estacionaria de la producción, y para poderla comprender y para poder de ahí inferir políticas públicas para ayudar a los productores. Bueno, ahora se hace realidad ese compromiso. Muchas Y gracias, ministro. Muchísimas gracias a ti, Luis, y muchas gracias al canal. Es una señal que cada vez llega a más hogares, y es importante porque nos da la oportunidad de hablar de manera, digamos, muy reposada de temas que son de interés, de mucho interés para el país. Muchísimas gracias. Y ya comenzamos nuestra emisión a partir de este mes al mediodía. Así que esté pendiente. Quédese con la programación de Gen TV. Viene Alex con las noticias a nivel nacional e internacional. Buenas noches.